Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1. Vamos a tener la misma dinámica, ya que acabamos de leer juntos, la lectura de la palabra juntos, creo que es muy importante como iglesia. Somos un cuerpo, ¿no? Entonces tenemos que leer juntos. Leamos Romanos capítulo 12 y versículo 1, lo vamos a leer juntos también. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oremos. Señor, en esta hora venimos a ti, clamando por tu auxilio, para que tú nos permitas ingresar a este terreno santo de tu palabra y poder tomarla como lo que es, tu palabra. Entendamos, Señor, que esto no es un ejercicio que hacemos rutinariamente todos los domingos, sino que el escuchar tu palabra, la predicación de tu palabra, oh Señor, trae vida, trae aliento, trae confort, trae perdón, trae salud. Señor, ruego que tú dirijas este tiempo, que solamente tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús. Amén. Como sabemos, hermanos, a partir de esta semana hay un cambio. Anteriormente Jaime estaba predicando Romanos, y ahora ya que se va a dar el tiempo de estudios acerca de la familia, y es el pastor Jaime el que lo está dirigiendo, a mí me toca la gran, ardua y hermosa tarea de predicar Romanos a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 16, como venimos haciéndolo continuamente. Y yo sé que Jaime ya pasó por versículo 1 del capítulo 12, él estuvo predicando por ahí, pero los dos nos pusimos de acuerdo y dijimos que lo mejor era que si yo iba a retomar Romanos, que lo retomara a partir del inicio de una nueva sección que Pablo está haciendo, porque Romanos capítulo 12 marca el inicio de una nueva sección dentro de la carta que Pablo está predicando, Pablo está escribiendo. Pablo agarra y toma los primeros 11 capítulos para describir la doctrina del cristiano. Nosotros podemos ver ampliamente todo lo que es el cristiano desde la caída de Adán hasta la justificación por la fe de Jesucristo, hasta la salvación, la promesa de glorificación. Inclusive lo último que estuvimos viendo en Romanos capítulo 11 es el plan soberano de Dios de salvación, desde cómo fue su actuar con los judíos, cómo es su actuar ahora con los gentiles y hacia dónde es que lo lleva. Todo eso es lo que estuvimos viendo en Romanos capítulo 1 al versículo 11. Pero ahora, cuando entra al capítulo 12, le da un pequeño giro de lo que es doctrina y entra a lo que es la práctica. Le da un pequeño giro de lo que Dios hace por el creyente a hablar de lo que el creyente debe de hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho por él. Le da un pequeño giro de la teoría a la práctica. Le da un pequeño giro de lo que el cristiano es a lo que el cristiano debe de hacer. Entonces, cuando entramos a este primer capítulo de esta sección, el 12, versículo 1, entramos con esa idea. Aquí Pablo entonces está cambiando su dirección de lo que es doctrinal a lo que es práctico. Esta nueva sección, como les dije, debe de ser atendida por nosotros de una manera humilde, de una disposición de obedecer, de una disposición tal que cuando la Biblia habla, Dios habla, y así tiene que ser. Romanos 12:1 es el primer versículo que nos encontramos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si yo quisiera resumir este versículo en una sola palabra, yo les diría: este versículo se trata de la adoración, de lo que es la verdadera adoración a Dios. Y esta palabra, lamentablemente, es una palabra que se ha malentendido mucho dentro de los términos cristianos. Muchas veces pensamos que la adoración es simplemente cantar. ¿No es cierto? Muchas personas piensan que la adoración es solamente cantar, y tal vez otros irían más profundo y dirían: bueno, la adoración es cantar y cantar canciones suavecitas. Eso es la adoración.
Pero esa no es la imagen que la Biblia nos presenta de la adoración. Otros pensarían tal vez que la adoración es algo, no sé, como algo místico, algo en lo cual nosotros tenemos que concentrarnos y elevar el espíritu, y eso ya más bien suena como algo hindú y todo ese tipo de cosas. En Juan capítulo 4, Jesús le dijo a la mujer samaritana que Dios estaba buscando adoradores que le adoren, como dijo, en espíritu y en verdad. Pero eso es algo que tal vez nosotros nos deja como, bueno, ok, está bien, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero ¿qué es eso? Yo creo que este versículo nos responde esa pregunta. ¿Qué es la adoración que Dios demanda en espíritu y en verdad? Vamos a ver solamente este versículo, porque yo creo que debemos de concentrarnos mucho y ver que el significado de cada palabra tiene algo que decirnos. En este versículo vamos a ver 3 cosas. Quiero que veamos las motivaciones para la verdadera adoración a Dios. Quiero que veamos también de qué se trata la verdadera adoración a Dios. Y quiero que veamos cómo eso conecta el tema de lo que está hablando aquí y la verdadera adoración a Dios. Vamos a ver esas 3 cosas. Lo primero entonces que vamos a ver son las motivaciones de la verdadera adoración a Dios. Y creo que este simple versículo nos da por lo menos 4 motivaciones para adorar a Dios verdaderamente. Vean lo que dice el versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí están las 4 razones. La primera frase que se utiliza aquí es así que. Esa palabra en griego es una sola palabra, no son 2 palabras. Nosotros la tenemos como 2 palabras, pero es una sola palabra. Podría bien traducirse por lo tanto, y esta palabra lo que nos ayuda es a conectar lo que Pablo venía diciendo con lo que ahora viene adelante. Es una palabra de conexión. Yo no soy muy bueno en la filología, el tema de español y todo eso, pero yo entiendo que cuando yo le digo a ustedes, por lo tanto, yo le estoy diciendo que estoy tomando como fundamento algo que vengo diciendo para que haya una consecuencia en algo que viene en adelante. Yo les puedo decir, va a llover, por lo tanto debemos de buscar un paraguas. ¿Me explico? Hay algo anterior, por lo tanto tiene que haber una consecuencia. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Él dice, así que, entonces para entender bien esta frase tenemos que vernos a lo anterior que Pablo viene diciendo. Lo inmediatamente anterior que Pablo viene diciendo es el verso 36 del capítulo 11. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es el contexto inmediato. Leamos versículo 36 y pasemos inmediatamente al versículo 12 para ver si le pasa lo que a mí me pasó. Simplemente se me abre el entendimiento más. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 36 nos está diciendo que de Dios son todas las cosas, por Dios son todas las cosas, y para Dios son todas las cosas, y que Él merece toda la gloria. ¿No es así? ¿Es eso lo que está diciendo el versículo? Simple y plano. Entonces, lo que Pablo aquí está diciendo, como Dios, de Dios son todas las cosas, como por Dios son todas las cosas, y como para Dios son todas las cosas, y como Él merece toda la gloria, entonces nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí tenemos la primera razón. ¿Por qué debemos de adorar a Dios? Porque Él lo merece. No es digno Dios de toda la alabanza, de toda la gloria, toda la exaltación. Él es el creador de los cielos, Él es el de los cielos y de la tierra, es el que sustenta las cosas y Él el que va a reinar por los siglos de los siglos. Por lo tanto, primera razón, Él merece toda la adoración. Él merece toda la exaltación. Esa es la primera razón. Y vea que la encontramos en una sola frase. Así que, la siguiente es hermanos. Dice, así que hermanos. Entendiendo el contexto de cómo esta carta se escribe, Pablo está escribiendo a los cristianos que están en Roma. Y Pablo no conocía a estos cristianos. Yo le pregunto, ¿usted le llamaría hermano a una persona a la que usted ni siquiera conoce? Muy poco lo haríamos nosotros. Tal vez los pachucos de ahora que le andan diciendo hermano a todo el mundo, pero no es nuestra forma de hablar. Pero Pablo aquí
les dice hermanos. Por lo tanto, Pablo está creando una identificación filial con aquellos a quienes les escribe. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, yo los considero a ustedes hermanos, yo los considero a ustedes cristianos, yo los considero a ustedes hijos de Dios. Pablo está diciendo aquí básicamente lo que dijo en Efesios 2:19, que nosotros no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando de que los romanos, aquellos a quienes Pablo se dirige, son hermanos. Ahora, los hijos de Dios tienen que tener una actitud diferente, ¿verdad?, a la de los hijos del mundo. ¿No es así? ¿No es lo que vemos en la palabra? Por lo tanto, si quisiéramos tomar otra razón para la cual nosotros debemos de adorar a Dios verdaderamente, es porque nosotros somos hijos de Dios. Somos hermanos los unos de los otros y tenemos que tener la actitud que Dios demanda de nosotros. ¿Cuál es? Adoración. Es lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice que Dios nos hizo a nosotros hijos para que nosotros le adoremos. Efesios 1, 5 y 6 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Adoptados, hijos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ven? Otra de las razones que usted y yo tenemos para adorar a Dios es que nosotros somos hermanos los unos de los otros y somos hijos de Dios. No, los hijos no tienen que honrar y venerar a sus padres, no es así. Eso es una ley divina. Honra a tu padre y a tu madre. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios tenemos otra motivación para adorar a Dios. Vean que ya llevamos 2 razones. Tercera razón, Pablo continúa y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Centrémonos en esa parte, os ruego. Aquí Pablo dice una palabra que podría ser mal interpretada de repente. La palabra rogar, esa palabra literalmente desde el griego, que es el original en el cual se escribió el Nuevo Testamento, significa llamar al lado de uno. Y se podría bien traducir como exhortar. Tiene la intención aquí, o tiene la idea, de cuando uno llega y se pone al lado de una persona y le exhorta a tener un cambio, o le exhorta a que se vea algún punto específico, como, y la imagen que a mí se me ocurrió es como cuando uno llega y se acerca a su hijo y le da una orden, pero no lo hace directamente, sino que le dice, mire, fulanito, fulanita, le ruego que por favor haga esto y esto y esto. No debemos de ver eso como una sugerencia, debemos de ver eso como un mandato, pero debemos de verlo como un mandato que lleva ternura. ¿No es así? Cuando yo le digo a una persona, mire, le ruego que por favor haga X y Y, lo que estoy diciendo es, le estoy mandando que lo haga, pero no lo estoy haciendo de una manera fría y tosca, lo estoy haciendo de una manera tierna. Por lo tanto, no podríamos decir que aquí lo que Pablo está diciendo es una sugerencia. Lo que estamos diciendo es que Pablo está diciendo un mandato, un mandamiento. No podemos perder de vista que aunque Pablo está siendo tierno al decir os ruego, no podemos perder de vista que Pablo tiene toda la autoridad apostólica y que Pablo está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, esas cosas les hace ver que es un mandato lo que Pablo está aquí diciendo. Además, como ya les dije, lo que aquí Pablo está haciendo es simplemente hacerlo de una manera tierna. Inclusive la misma palabra hermanos que ya vemos a continuación, se ve la ternura de Pablo. Pero es un mandamiento. Por lo tanto, 3 razones llevamos. Porque Dios merece la gloria, porque Dios merece la adoración, porque somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos de actuar de esa manera. Y porque es un mandamiento adorar a Dios. Ahora, lo vemos solamente en este os ruego, pero no es cierto que los mandamientos mismos nos muestran que nosotros debemos adorar a Dios. ¿Cuál es el principal mandamiento? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En otras ocasiones, Pablo mismo utiliza esta manera de hablar, os ruego, para dar mandamientos.
Yo quiero dejar bien claro que esto no es una sugerencia, esto es un mandamiento. En 1 Corintios capítulo 1, verso 10, Pablo dice, os ruego pues, hermanos, vea la palabra os ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Aquí viene un mandamiento, pero lo que Pablo está diciendo es les ruego. En Efesios capítulo 4 y versículo 1 también Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vemos un mandato a manera de ruego. Estas tres razones. Pero tenemos una cuarta razón por la cual debemos de ser adoradores a Dios en espíritu y en verdad. Y es que Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Si usted no se ha convencido de que usted debe vivir para la adoración de Dios, por las primeras tres razones que usted hemos visto en esta mañana, por esta o se convence o se convence. Por las misericordias de Dios. La definición más sencilla que yo tengo de misericordia es no pagarle a alguien como se lo merece. Esa es la definición más sencilla de misericordia que yo puedo encontrar, no pagarle a alguien como se lo merece. Y en el contexto de las misericordias de Dios para con nosotros, debemos de entender que nosotros, ¿qué es lo que nos merecemos? ¿Nos merecemos ser exaltados? ¿Nos merecemos ser honrados? ¿O la Biblia nos dice algo diferente? Es muy interesante que Pablo aquí dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y esto no es algo oculto para aquellos que están escuchando estas palabras, sino que Dios se ha encargado, Pablo se ha encargado de explicar y exponer ampliamente las misericordias de Dios en capítulo 1 al capítulo 11. Entonces cuando Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, esto no era algo que los romanos ignoraban, ellos lo entendían muy bien porque ya Pablo lo había explicado. Y yo quiero que si nos va a tomar el resto de la predicación en este punto, que nos tome, pero yo quiero dejarles bien claro a ustedes las misericordias de Dios, porque si nosotros no entendemos las misericordias de Dios, nos va a ser muy difícil tomar con placer el entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Nos va a ser muy difícil porque si usted no entiende las misericordias de Dios y si usted no se somete y abraza las misericordias de Dios, su vida simplemente va a ser para usted y no para Dios. Veamos las misericordias de Dios. Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos, vamos a hacer un breve recorrido por Romanos. Romanos capítulo 1. Desde el versículo 18 hasta Romanos capítulo 3 y versículo 18, Pablo se encarga en dejar bien claro que no hay justo ni aun uno. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y sigue el texto hablando para que hasta al versículo 19 vea lo que dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Hasta este punto nosotros como humanidad, todos y cada uno de nosotros, estamos sentenciados como culpables, porque todos hemos pecado, porque todos hemos sido desobedientes a la ley de Dios. Aquí lo puedo decir con certeza, ni usted ni yo estamos fuera de merecer el juicio de Dios. Cada uno hemos pecado, cada uno de los que estamos aquí hemos mentido, cada uno de los que hemos estado aquí hemos tenido pensamientos inicuos. Cada uno, ninguno nos salemos por excepción, y eso es lo que está diciendo Pablo acá. El versículo 23 lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el juicio de Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero lo hermoso es que Pablo no se queda ahí. Porque si se quedara ahí, entonces nosotros estaríamos perdidos en este momento. Pablo continúa y nos muestra la misericordia de Dios. Vean lo que dice el versículo 21 del capítulo 3 de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia.
por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero vea lo que dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Jesucristo. La misericordia de Dios es que nosotros merecemos el castigo, nosotros merecemos el juicio, pero ¿qué es lo que hace Dios? Envía a Cristo a morir en la cruz para que nosotros podamos ser justificados. Y el verso 25 de ahí mismo continúa y vea lo maravilloso que es, a quien Dios, o sea Cristo, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es misericordia. Nosotros merecemos el juicio, pero Dios de su gracia pasa por alto nuestros pecados, no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia. Tanto al punto que Dios nos lleva hasta lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. A todo aquel que cree en Cristo Jesús es justificado. Eso es misericordia. Esta misericordia yo creo que se puede describir ampliamente en versículos 6 al 8 de Romanos capítulo 5. Vea lo que dice. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted ve la misericordia de Dios aquí. Usted entiende que si no fuera porque Cristo murió en la cruz, usted y yo en esos momentos solamente estaríamos destinados a la condenación. ¿Usted entiende eso? Si entendemos eso, nos debe de llevar a entregar nuestras vidas a adoración a Dios completamente. Si de verdad lo entiende y si de verdad le importa. Pero notemos que Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Verdad? Qué interesante que habla en plural. Usted no le ha llamado la atención eso. No dice solamente os ruego por la misericordia de Dios, sino que dice os ruego por las misericordias de Dios. Bueno, yo no sé si esto concuerda con lo que teólogos han dicho en otros comentarios, así, pero yo creo que aquí cuando Pablo dice las misericordias de Dios, se está refiriendo a la gracia de Dios manifestada en diversas maneras hacia nosotros. Porque la misericordia de Dios no solamente lo vemos en que Cristo vino y murió en la cruz por nosotros, sino que Romanos capítulo 1 al capítulo 11 se encarga de describirnos que no solamente Cristo vino a lograr nuestra justificación, sino que también nos dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para salvación. Eso es misericordia. Sino también nos dice que cuando Cristo nos salva, nosotros podemos perseverar hasta el fin. Eso es misericordia. También nos dice que tenemos una promesa de ser glorificados, quitados de este cuerpo de pecado. Eso también es misericordia. También lo último que vimos en Romanos, el plan de Dios perfecto acerca de los judíos y de los gentiles, de cómo Él iba a llevarlos a salvación o cuál es su plan. Y vea qué interesante, inclusive las palabras que Pablo mismo utiliza. Veamos versículos 30 al 32 de Romanos 11. Versículos 30 al 32 de Romanos 11. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero habéis alcanzado, ¿qué es lo que dice ahí? Misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han desobedecido para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. De eso se trata. El hecho de que usted y yo estemos aquí con vida, el hecho de que usted y yo estemos aquí con las cosas que tenemos, el hecho de que usted y yo tengamos la disposición para adorar a Dios es misericordia, porque Dios en su soberana gracia le plació
no tomar en cuenta nuestro pecado y castigarlo en la cruz de Cristo. Otra cosa que quiero resaltar acerca de la misericordia, que es muy, muy importante para aclararnos acá. La misericordia no es algo que usted y yo nos ganemos. Alguno podría decir, yo puedo hacer aquí y puedo hacer allá y eso me lo gano, entonces Dios es misericordioso conmigo. No es así. La misericordia se trata de que Dios ha querido darnos de su misericordia. Bien lo dice Romanos capítulo 9, versículos 15 al 18. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Verso 18 también, de tal manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Entendamos, la misericordia no es algo que usted y yo nos hayamos merecido. Es algo que simplemente Dios de su gracia y de su amor nos ha dado. Por eso Pablo con estas palabras introduce este versículo e inclusive introduce también esta sección desde Romanos 12 hasta Romanos 16. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Hasta este punto, vean lo que hemos visto. Hemos visto a un Dios que merece toda la gloria, toda la adoración, toda la alabanza. Hemos visto a un Dios que nos hizo sus hijos, familia de Dios. Hemos visto a un Dios que nos ordena algo y hemos visto a un Dios que nos da de sus misericordias. Hasta este punto, ninguno puede decirme que yo no le he dado razones válidas y fuertes, convincentes, para que nosotros vivamos en adoración verdadera a Dios. Yo creo que hasta ese punto lo que podemos hacer nada más es preguntarnos, como se preguntaba el salmista en el Salmo 116, 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Esas son las motivaciones para adorar verdaderamente a Dios. Ahora, ¿de qué se trata la adoración a Dios? Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿De qué se trata la adoración a Dios? Bueno, la adoración a Dios se trata de que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentéis. Esta frase está tomada, es un vocabulario que se usa del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Según John MacArthur, les quiero comentar esto, dice que esta frase o este tipo de vocabulario se empleaba como un término técnico para aludir al acto realizado por un sacerdote cuando colocaba una ofrenda sobre el altar. Por lo tanto, transmitía la idea de rendir o entregar. Entonces, cuando Pablo aquí está hablando acerca de que presentéis vuestros cuerpos, lo que se nos debe de venir a nosotros la imagen, es la imagen de un sacerdote trayendo ese corderito que ha sido sacrificado para presentarlo en una ofrenda a Dios. Esa es la imagen, o al menos el tipo de vocabulario que está mencionando acá. Eso es lo que tenemos que hacer, presentar nuestros cuerpos como una ofrenda a Dios. Yo creo que eso es una de las cosas que menos hacen los cristianos. Porque nosotros muchas veces, ¿qué es lo que pensamos cuando se trata de nosotros? Yo, presentarme como un sacrificio a Dios. Jamás. Bueno, ahí yo diría, cuídese de que usted más bien no ha pasado por siquiera entender las misericordias de Dios. Entender que Dios es merecedor de toda adoración, entender que Él le ordena. Por lo tanto, más bien podría concluir que quizá usted ni siquiera es un cristiano verdadero. Pero aquí Pablo entonces nos dice que se trata la adoración a Dios, se trata de presentar. ¿Y qué es lo que debemos de presentar? Dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Aquí no se anda en ambigüedades. Es lo que dice, lo que debemos de presentar es nuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Eso incluye nuestros ojos, eso incluye nuestra boca, eso incluye nuestros oídos, eso incluye nuestros pies, eso incluye nuestra mente, eso incluye todo el ser íntegro de nuestros cuerpos. Eso incluye todo nuestro cuerpo.
No sé qué otras palabras puedo decirle para hacerle entender que eso simplemente es que debemos de presentar nuestros cuerpos. Vean qué interesante. Esto creo que tiene que quedar bien claro porque debemos de entender eso. Cuando nosotros somos salvos, cuando por gracia nosotros venimos a Jesucristo, la Biblia dice que nosotros somos una nueva criatura. La Biblia dice que nuestro corazón de piedra es removido y Dios pone un corazón de carne. La Biblia dice que nosotros nacemos de nuevo. Esos son diferentes términos, pero la Biblia nunca dice que cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro cuerpo es cambiado, ¿verdad? Inmediatamente. Seguimos con nuestro mismo cuerpo. Seguimos con este cuerpo que, déjeme decirle, este cuerpo está maldito por el pecado. Usted y yo vivimos en un cuerpo que está inclinado a pecar. Dígame una cosa, ¿cuántas veces usted entre orar y dormir, qué es lo que prefiere su cuerpo? Dormir. ¿Qué es lo que prefiere su cuerpo entre leer la Biblia y ponerse a ver televisión? ¿Qué es lo que prefiere su cuerpo? Su cuerpo prefiere ver televisión. ¿Qué es lo que prefiere su cuerpo? Entre quedarse en la casa vagabundeando un día al domingo o alistarse y venir a la iglesia. ¿Qué es lo que prefiere su cuerpo? Entre vestirse modestamente, sin vestirse provocativamente para que los hombres lo vean, o que mi cuerpo sea exaltado y que los demás hombres me vean. ¿Qué es lo que prefiere nuestro cuerpo? Por eso es que Pablo aquí viene y entra, por así decirlo, con los tacos de frente en un área en la cual nosotros nos cuesta mucho dar, nuestro cuerpo. Pablo dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos. Eso es lo que dice, vuestros cuerpos, porque ahora el que es cristiano tiene una lucha dentro de sí, que Pablo también la describe teóricamente en Romanos capítulo 7, versos 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y ahí continúa explicando este tema. Nos habla de que vivimos en un cuerpo inclinado a pecar. Por lo tanto, en Romanos 12 dice, debemos de presentarlo en sacrificio a Dios. Vean lo que dice Romanos también, capítulo 6 y versos 12 y 13. No reine pues el pecado en donde en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Leamos versos también 16 al 19. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Verso 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. De eso se trata, de que nuestros cuerpos antes servían a la iniquidad, antes nuestros cuerpos, pero ahora ese cuerpo, aunque tenga los mismos impulsos, aunque tenga las mismas cosas que demande, nosotros no debemos de presentar nuestro cuerpo a la iniquidad, debemos de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Aquí es importante que recordemos de nuevo lo que dice el versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿De quién es el cuerpo? ¿Es nuestro? Es de Dios. Por lo tanto, no estamos haciendo nada que sea injusto. Ay Dios, déjeme mi cuerpo por lo menos. Tengo que entregarle a usted mi vida y déjeme mi cuerpo. Es una actitud realmente vana. El cuerpo debe ser presentado a Dios.
1 Corintios 6, 19 y 20 también dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es lo que debemos de presentar, nuestro cuerpo. ¿Cómo debemos de presentarlo? También nos dice el texto: debe de ser vivo, santo y agradable a Dios. Primero nos dice la palabra vivo, y esta palabra significa viviente, vivo. Así debe de presentarse nuestros cuerpos. Los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran sacrificios muertos, eran animalitos muertos que ya no tenían vida. No es que nosotros ahora tengamos que hacer sacrificios, no es que nosotros ahora tengamos que decir: vamos a presentar a Teresita como un sacrificio y la vamos a degollar y traer aquí al frente. No es eso. Es que el sacrificio debe de ser vivo. Es un sacrificio que debemos de presentar continuamente, vivos delante de Dios. Nosotros en vida, con este cuerpo, viviendo, debemos de presentarnos como un sacrificio vivo delante de Dios. Otra cosa que es muy interesante, es que no sé si usted se pone a pensar, yo hay veces que me pongo como a analizar y tratar de ir más profundo en el texto, es que en sí la palabra sacrificio conlleva muerte, ¿no es así? Cuando usted le dicen un sacrificio, inmediatamente uno piensa en esos sacrificios del Antiguo Testamento, o piensa en esos sacrificios que las personas de las sectas paganas hacen a sus dioses. Eso es lo que la palabra sacrificio casi que significa. Si usted la busca en el diccionario, va a decir una entrega de un animal o de algo que se ofrece a una deidad. Eso es lo que dice sacrificio en la Real Academia Española. Y uno diría, bueno, puede ser como medio contradictorio decir que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, si la palabra sacrificio indica que tiene que ser algo muerto. Pero yo creo que dentro del tema de la fe cristiana sí aplica completamente, porque nosotros debemos de presentarnos y morir a nosotros mismos, y de esa manera presentarnos como un sacrificio vivo a Dios. Es lo que dice 1 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De eso se trata el sacrificio vivo. Se trata de que yo muero a mí mismo y yo me entrego a Dios como un sacrificio vivo. Yo en vida no vivo para mí, yo vivo para Dios. ¿Es esa su vida? Le pregunto. ¿Es esa la vida que usted está viviendo ahora? ¿O usted solamente piensa en usted? ¿O usted solamente piensa en lo que a mí, lo que yo me merezco? Lo que yo? ¿O es su vida una continua muerte hacia usted? Jesús mismo lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De eso se trata. El sacrificio vivo es lo que dice Pablo en Gálatas 2:22, y eso debería ser nuestro lema de vida: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es el sacrificio vivo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es el sacrificio vivo. ¿Es esa la entrega que usted está dando? Sacrificio santo también dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Y aquí nos eleva a un tema también muy importante. La palabra santo básicamente significa separado, consagrado. Y recordemos que aquí Pablo está utilizando vocabulario del sacrificio del Antiguo Testamento. Les pregunto a los que hemos estudiado un poco en el Antiguo Testamento, ¿cómo debían de ser los sacrificios de los corderitos? ¿Podía yo llevar un corderito ciego al sacrificio a Dios? ¿Podía yo llevar un corderito con una patita quebrada o enfermo a Dios? ¿Verdad que no?
Los corderitos debían de ser corderitos perfectos, separados. Inclusive, vayamos un momento a Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 15, versos 19 al 21. Aquí nos describe cómo debían de ser los sacrificios. Deuteronomio capítulo 15, versículos 19 al 21.